Hola, ¿cómo estás? Soy Adrián Martínez y me da mucho gusto recibirte en esta nueva sección que estamos creando para ustedes aquí en The Game Sport Magazine. Hoy te quiero platicar de vos, te quiero platicar del gran campeón mexicano, por supuesto de Julio César Chávez. Julio César Chávez cumplió quizá una época espectacular dentro del boxeo mexicano. A él lo habían antecedido grandes campeones. Por supuesto podemos hablar de Kid Azteca, de Raúl el Ratón Macías, de Vicente Saldívar, del Púas Olivares, Sal Sánchez, Ricardo el Finito López. Hicieron carreras espectaculares dentro del boxeo internacional como mexicano. Sin embargo, seguramente el boxeo mexicano fue marcado como un antes y un después a Julio César. Le cayó también junto con toda esta boom de las transmisiones de las televisoras a nivel internacional, y eso lo apalancó y lo aprovechó para catapultarlo a grandes latitudes. Pero no fue eso lo que hizo grande a Julio César, sino fueron sus puños. Un gran boxeo. Julio César debuta en 1980 en la carrera profesional, pero en el amateur había ganado 14 peleas y solamente conoció la derrota en una ocasión. Pero eso no es lo que asombra. Fueron 13 años, 11 meses y 24 días lo que se mantuvo invicto como profesional. Todo un récord. Desde que debutó, insisto, en 1980. Se puede hablar de él muchas cosas, pero quizá lo más importante en ese estilo fajador de boxeador eran esas combinaciones, ese boxeo en corto, esa valentía para encarar al rival, para mantenerse ahí enfrente de él, porque tenía una resistencia tremenda. Parecía que no le hacía nada a los golpes. Durante muchos años Julio César se mantuvo firme, y aunque de repente tambaleó, no lo hacían conocer la lona. Julio César se mantuvo siempre con una pegada fuertísima, una combinación, una inteligencia de boxeo, y pareciera que conforme fue madurando, cada vez su visión analítica dentro del boxeo de su rival hacían que desnudara todas las intenciones que el oponente tenía en contra de él, porque le adivinaba todo y le hacía una competencia de tal manera que parecía que acomodaba al rival a su gusto, a lo que él estaba buscando. Seguramente algunos de ustedes podrán recordar o podrán encontrar la repetición de esa gran pelea allá del 20 de febrero de 1992, cuando amenazó, le dijo a Greg Haugen: a ti sí te voy a arrancar la cabeza. Ese día simplemente impuso un récord mundial de asistencia. 132,000 personas y un poco más abarrotaron el Estadio Azteca. Esa, más 3 peleas más durante el año de 1992, hicieron que Julio César reuniera para sus peleas a más de 262,000 personas. ¿Te puedes imaginar eso? Imagínate el nivel de impacto que tenía, considerado el deportista en México más importante por aquellos ayeres. También seguramente podremos recordar y podremos hablar de esas peleas de campeonato mundial. Fueron 36 peleas de campeonato mundial, y en donde salió de casi todas muy bien librado. Y es que tendría que decirte que acumuló un récord de 107 peleas con 102 victorias, apenas 3 empates y 2 derrotas. 2 derrotas. La primera fue ante Frankie Randall. Frankie Randall lo hizo visitar la lona por primera vez. Tuvieron 2 enfrentamientos. La primera terminó en empate, y en la segunda Frankie Randall simplemente evidenció los desórdenes que Julio César Chávez en su vida personal estaba llevando. Ya se hablaba mucho del tema, ya se veía descuidado por ciertos momentos, y simplemente el americano lo aprovechó. El 29 de enero de 1994 le propina su primer derrota. Todavía Julio César se alcanza a recuperar, vuelve a ganar el título mundial y defiende por algunas ocasiones más su campeonato. Pero ya en ese ocaso de la carrera vuelve a perder contra Oscar de la Hoya. Prácticamente estaba entregando el gafeto, la estafeta al nuevo ídolo del boxeo mundial. Pero tendría que platicarte de cuando Julio César logra sus primeros campeonatos. El primero lo gana ante Mario El Azabache Martínez, un mexicano recio, fuerte, contra quien tuvo que darse de buenos golpes para poder ganar su primer campeonato mundial. El segundo es contra Edwin el Chapito, puertorriqueño, el Chapito Rosario. Fue una pelea, pero encarnizada. Durante 11 rounds se estuvieron dando con todo. Solamente hablaban los puños, las combinaciones. 2 tipos inteligentes que en el round se midieron y se confrontaron hasta que hubo un campeón. Era el segundo título para Julio César Chávez. Después
lo que pudiéramos llamar fue la graduación para Julio César, fue vencer a José Luis Ramírez. También fueron 11 salvajes rounds. Esa fue una pelea que terminó en decisión técnica. Julio César fue caracterizado durante mucho tiempo por ese invicto, por esa cantidad de años que se mantuvo invicto, por sus 5 campeonatos en 3 divisiones. Intentó buscar en una 4ª división justamente contra Randall, pero no lo pudo hacer. Pero muy probablemente, más allá de todo lo que te he platicado, el momento probablemente más importante fue un sentón en la realidad cuando se enfrentó a Meldrick Taylor el 17 de marzo de 1990. Estaba transmitiendo HBO y ellos determinaban que Julio César no había ganado ni uno de los rounds, que Meldrick Taylor estaba haciendo la pelea de su vida, una pelea perfecta, lo tenía prácticamente el cinturón, el invicto de Julio César lo tenía en sus manos, pero justamente fueron las manos de Julio César las que hicieron darle una vuelta. En el último round, en el 12º round, a falta de unos cuantos segundos, Julio César logra recuperarse. Hace una combinación como solía hacerlo él y propina un golpe de tal magnitud que manda a la lona a Meldrick Taylor. Faltando 9 segundos, llega la cuenta de 10. Meldrick Taylor, aunque se recompuso, se levanta, está en pie, no respondía al llamado del juez y en ese momento se determina una de las victorias más agónicas de Julio César Chávez. De Julio César podríamos seguir hablando muchísimo, pero creo que lo que me gustaría a mí compartirte, y es que en esta sección buscaremos hablar continuamente de deportistas o de momentos del deporte que han marcado la historia, y Julio César por supuesto que lo hizo. Y lo más importante es que la vida de Julio César Chávez después de la carrera boxística tuvo muchos tumbos durante la misma. Sin embargo, ahora se ha recuperado, ha vuelto a la vida, se ha vuelto a coronar campeón en la vida. Y ese es el mensaje detrás de la vida del gran campeón mexicano Julio César Chávez. La capacidad que tuvo de levantarse después de haber tocado la lona en su propia vida. Hoy lo podemos conocer como el gran campeón mexicano, el gran campeón de la vida.